Buenas tardes, estudiantes. Espero, niños, que se encuentren muy bien. Voy a comenzar con la retroalimentación de la tercera guía de lenguaje y comunicación. Esta tiene 30 puntos totales. El objetivo de aprendizaje es analizar los aspectos relevantes de las historias que leemos para profundizar su comprensión, interpretar el lenguaje, expresar opiniones, actitudes de los personajes, características físicas y psicológicas, explicar el entorno, el lugar donde transcurren los hechos del cuento. Las habilidades que vamos a reforzar en esta guía son comprender, analizar, identificar y contrastar. Instrucciones, dice: lee el siguiente cuento y responde. Después, la segunda instrucción es: utiliza herramientas de comprensión de lectura. Para recordar, estas herramientas las mostramos a continuación. Como ven acá, niños, está la primera parte de nuestras herramientas de comprensión de lectura antes de la lectura. 1. Piensa en el título del cuento. Para esto necesitamos imaginar. 2. Escribe una idea previa a la lectura a partir del título. 3. Ten a la mano un diccionario español. Ustedes se preguntarán por qué. Porque cuando una palabra no entendemos, eso nos dificulta la comprensión del cuento. Por ende, siempre es bueno tener a la mano un diccionario de español. Además, porque la mayoría somos de diversos países, ¿cierto? Entonces siempre es bueno tener un diccionario para unificar nuestro lenguaje. La otra parte es: durante la lectura, dice, 1. Marca con un lápiz de color o un destacador la idea principal, y para esto tienes que responder la pregunta: ¿de qué se trata el cuento? 2. Las palabras que no entiendas, búscalas en el diccionario. 3. Marca con un lápiz de color al menos 2 ideas secundarias. Ideas secundarias son aquellas que refuerzan la idea principal. Después de la lectura, 1. Escribe un resumen del cuento. Para llevar a cabo este resumen del cuento, respondo a la primera pregunta: ¿de qué se trata? ¿Cierto? Después, 2. Explica con tus palabras la idea principal del cuento. Si yo logro comprender lo que estoy leyendo, soy capaz de decirlo, de qué se trata el cuento, con mis propias palabras. Por ende, de esa forma la puedo explicar. Explicar correctamente el cuento. En este caso, nuestro cuento se llama Félix, la tortuga valiente. Aquí dentro de nuestro cuento nos habla de una tortuga que le ocurren sucesos, recuerden, que se encuentra con otros personajes, que es súper valiente, le ocurren una aventura y en el que vence todos los obstáculos que se le presentan a la tortuga y logra triunfar. Al momento de dar esta lectura, de realizarla, niños, recuerden siempre aplicar las herramientas de estrategia de comprensión de lectura. Vayan marcando, escriban cosas importantes para ustedes en la guía, en los costados, o puede ser en un cuaderno aparte. Utilicen lápiz de diferentes colores para marcar su cuento. Bueno, finalizando, niños, esta lectura con todas las estrategias de comprensión, vamos a responder las preguntas. La 1 dice así: ¿cuál es la idea principal del texto? Entonces, para esto recuerden que tenemos que responder de qué se trata el cuento. Y ustedes escriben en las líneas que aparecen a continuación. La pregunta número 2 dice: ¿cuál es el valor que transmite el cuento? Recuerden que el valor es una cualidad del ser humano. Un valor es la amistad, el respeto, por ejemplo.
La 3 dice, ¿qué características psicológicas tiene la tortuga? ¿Cómo es esta tortuga? ¿Qué características tiene? Cuando leemos el título, una característica principal es que es valiente. Esa es una característica psicológica. 4. ¿Cuáles son las desventajas que se enfrenta la tortuga? Desventajas son los obstáculos que tiene que traspasar la tortuga para lograr triunfar. Y ustedes las identifican a través de la lectura para responder esta cuarta pregunta. 5 dice, ¿cuál es la moraleja del cuento? La moraleja, recuerden que es la enseñanza de este cuento, que tenemos que ser valientes, que tenemos que confiar en nosotros mismos, y le escriben aquí abajo. La pregunta final, la número 6, dice, escribe una experiencia propia en la que hayas sido valiente en 10 líneas. Recuerden que a lo largo de toda esta guía reforzamos escritura y lectura, que es fundamental dentro de la asignatura de lenguaje y comunicación. Acá, en la pregunta número 6, yo necesito una experiencia propia. Piensen en ustedes mismos. ¿Cuándo han sido valientes? Tal vez cuando por primera vez se sacaron las rueditas y anduvieron en bicicleta. Tal vez cuando no tuvieron miedo a la oscuridad. Piénsenlo y me escriben una experiencia propia en la que ustedes fueron valientes. Bueno, niños, me despido con un abrazo enorme, esperando que todos se encuentren bien. Yo los extraño muchísimo y, por favor, cuidémonos.